Iniciamos en el mes de octubre, el mes de la inspiración. Diga conmigo, inspiración. Y es que definitivamente la inspiración es fundamental en el propósito de Dios. La inspiración es la capacidad que Dios nos ha entregado de despertar en otras personas lo que Dios ha hecho en nosotros. Sin embargo, muchas veces nosotros como cristianos perdemos la inspiración. Y la única razón por la que perdemos la inspiración es porque perdemos la visión. Dice la palabra que debemos poner nuestros ojos en Jesús para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, para inspirarnos a avanzar. Pero cuando apartamos los ojos de Jesús, perdemos la inspiración y dejamos de avanzar. Por eso es tan importante entender que es fundamental ser inspirados para poder inspirar a otros. Y si bien es cierto que Jesús es nuestra mayor fuente de inspiración, Él también vino a la tierra y se hizo hombre para formar hombres y mujeres capaces de ser inspiradas por Jesús para inspirar a otros. Y eso representa la iglesia. La iglesia es un centro de inspiración para hombres y mujeres que necesitan avanzar hacia su propósito. Y el Señor Jesús está sentado con algunos religiosos de la época y están teniendo una conversación teológica. Y Jesús quiere inspirarlos, pero ellos se resisten a ser inspirados. Y comienzan un diálogo en 3 fases que quiero compartir con ustedes en esta mañana, ahí en el libro de Lucas capítulo 10. ¿Ya están conmigo? Vamos a leer del verso 25 en adelante. Y dice el versículo 25: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús. ¿Para qué? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú que lees tanto la Biblia? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero como el religioso no quería ser inspirado, sino quería buscar un argumento para no avanzar hacia su propósito, entonces dice el verso 29, que él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús le dijo, te voy a contar una historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Cómo estaba? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, di conmigo, pasó de largo. Asimismo un levita, un servidor de la iglesia, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, diga conmigo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y le preguntó Jesús al religioso, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Ve tú, que lees la Biblia y haz lo que no hace el sacerdote y lo que no hace el levita. Ve tú y haz lo mismo. Si tú eres iglesia, ve tú y haz lo mismo. Dile que está a tu lado, ve tú y haz lo mismo. Y lo que Jesús le está diciendo es, ve y da por gracia de lo que has recibido por gracia. Ve tú y haz algo con lo que te he entregado.
Hay un clamor del cielo aquí en la tierra para la iglesia, y es: ve y haz algo con lo que te he entregado. Deja de malgastar los dones que te di, la bendición financiera que te di, el tiempo que te di, el amor que te di, el perdón que te di, la misericordia que te di. Deja de malgastarla y ve y haz algo. Dios nunca te pedirá algo que no te haya dado primero. Esa es una frase para el Facebook. Dios nunca te pedirá algo que no te haya dado primero. Por eso cuando Dios te dice: ve tú y haz algo, lo que Él te está diciendo es: ya te di lo que te tenía que dar para que tú hagas lo que tienes que hacer. Pero hay muchos que solo se están justificando como el religioso, buscando excusas, buscando pretextos, buscando argumentos. ¿Para qué? Para no ir y para no dar. ¡Ay, qué tremendo! Hay muchas personas que hoy no van a venir a la iglesia y tienen cualquier cantidad de argumentos para no ir y para no dar. El problema de la iglesia es que está más pendiente de lo que Dios no le ha dado que de usar lo que Dios ya le dio. Pero Dios nunca te pedirá algo que no te haya dado primero. Por eso dice la palabra: de lo recibido de tu mano, te damos. ¿Tú crees que Dios te va a pedir un diezmo del 10 si Él no te ha dado el 100? Es ilógico. ¿Tú crees que Dios te va a pedir una ofrenda de algo que Él no te ha dado? Dice la palabra que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Quién amó primero? Ok, Dios no te pide que lo ames si primero Él no te ha demostrado su amor. Dios ha tenido misericordia de ti. Por eso Él ha abierto las puertas de la iglesia y te ha traído para que ese amor que ya Él te dio, tú se lo demuestres a Él. Dice el libro de Proverbios: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Honra al Señor con qué? Diga conmigo: con mis bienes. Ahora bien, si Dios te está pidiendo que lo honres con tus bienes y con las primicias de tu economía, significa que ya Él te dio bienes y ya te dio finanzas. Él no te va a pedir que le des algo que Él no te dio a ti primero. Y entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué nos cuesta tanto dar? ¿Por qué nos cuesta tanto dar? Y la respuesta es muy sencilla: porque nos formaron en un cristianismo egoísta. Porque los religiosos son egoístas y viven en función de ellos, de recibir. Les vendieron la iglesia que la idea que la iglesia es para venir a pedir, que la oración es para pedir, que la vida cristiana es para pedir, cuando realmente lo que Jesús hizo fue darle de Él a sus discípulos y mandarlos para que ellos dieran de lo que habían recibido. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, de lo que yo ya le di a ustedes, vayan ustedes a darle a los demás. Pero nos cuesta dar porque nos formaron con una mentalidad egoísta. Con una mentalidad egoísta. Y se nos olvida que un día no tuvimos. Se nos olvida las oraciones que hacíamos cuando no teníamos. Se nos olvida cómo vivíamos cuando no había. Y lamentablemente, nuestra vida cambia la perspectiva cuando ya hay. Por eso nos cuesta tanto dar. ¿Por qué le cuesta tanto a los cristianos darle a los demás? Porque hay una ausencia de Dios en el corazón de los cristianos. Hay una ausencia del amor de Dios. En los cristianos de hoy en día, Dios abunda en los labios, pero está ausente del corazón. Por eso tú te encuentras tantos hombres y mujeres cristianos que no tienen cómo dar, porque no reconocen lo que ya recibieron. Por eso hay cristianos que no pueden dar amor, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Y es que hasta que tú no te sientas amado por Dios, hasta que tú no te sientas amada por Dios, siempre vas a creer que todo el mundo te está debiendo algo. Siempre vas a creer que todo el mundo está en deuda contigo. Pero cuando tú te sientes amada por Dios, cuando tú te sientes amado por Dios, ya no dependes de lo que las personas te den.
porque ahora tu vida se fundamenta en lo que tú le puedes dar a las personas. Esa es la naturaleza del verdadero cristianismo. El cristianismo con Cristo. Porque Cristo vino no para ser servido, sino para servir. ¿Y qué? Y dar hasta su vida en rescate por ti y por mí. Y si tú y yo nos decimos ser cristianos, ¿por qué venimos a ser servidos? ¿Por qué nos ponemos bravos y nos piden que nos sentemos en otro lugar? ¿Por qué nos molesta cuando nos hablan de dar de lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué nos ofendemos cuando nos dicen algo que tenemos que darle a Dios? Porque no venimos a ser servidos, porque no venimos a servir, venimos a ser servidos. Muchas veces sin darnos cuenta creemos que la iglesia es como un restaurante, que venimos a que nos atiendan. Y si no cumple con nuestra expectativa, salimos hablando mal. No, hoy la alabanza no me gustó. No, es que no era para ti. Era para Él. No, es que la palabra hoy no me llegó. No la quisiste recibir, que es diferente. La palabra de Dios dice que todo el pueblo en el desierto fue alimentado con el mismo maná, bebió de la misma roca, de la misma peña, agua de la misma peña, y fue bautizado con el mismo espíritu, pero que al 98% no le aprovechó haber escuchado la palabra porque no venía acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso de toda la población, solo Josué y Caleb marcaron la diferencia. Y todos escucharon la misma prédica. Y a todos los pastoreó el mismo Moisés. Y a todos Dios los bendijo de la misma manera. El problema es que algunos no quieren recibir cuando Dios les habla de dar. Esa es la realidad de la iglesia cristiana de hoy. Pero lo mejor de todo esto es que ese problema tiene una solución. Y Dios, a través de su palabra, nos quiere dar la solución en 3 dimensiones. ¿Cuántas dimensiones? La primera dimensión es la solución del problema. La segunda dimensión nos muestra qué necesitamos para avanzar. Y la tercera nos da los elementos necesarios para marcar la diferencia. Y la solución el Señor Jesús la da en la primera parte, dice el verso 27, cuando el Señor Jesús le responde y le hace la pregunta al religioso. Él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? El Señor Jesús le preguntó, el hombre le preguntó: ¿quién es el prójimo? Y el prójimo se reconoce por 3 características. Hoy en día muchas personas quieren ser sacerdotes, muchos quieren ser levitas, pero muy pocos quieren ser prójimos. Y Dios me pide que te diga algo en esta mañana. Allá afuera alguien necesita un prójimo. Te lo voy a repetir, allá afuera alguien necesita un prójimo. Se necesitan menos sacerdotes dentro de la iglesia y más prójimos fuera de la iglesia. Menos levitas dentro de la iglesia y más prójimos afuera de la iglesia. Porque lamentablemente la vida cristiana para el 94% de los cristianos se limita a un templo, pero no son iglesia afuera. Y se los he enseñado, el templo no es lo mismo que la iglesia. Y si no lo tienen claro, escuchen la serie de los miércoles, porque está espectacular. Necesitamos entender que para ser un prójimo se requieren 3 elementos. Diga conmigo: madurez, carácter y criterio. Y el problema es que estamos en medio de una iglesia inmadura. La iglesia cristiana de hoy está llena de hombres y mujeres inmaduros. ¿Y por qué inmaduros, pastor? Porque para tener madurez se requiere sentirte amada por Dios. Dice, el primer mandamiento es este: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque tú solo puedes amar a Dios cuando te sabes amado por Dios. Si tú no estás segura de que Dios te ama, tú vas a decir con frecuencia: Dios no me oye, Dios no me responde, Dios no me ayuda, Dios ayuda al de allá, pero no me ayuda a mí acá. ¿Por qué? Porque no estás segura del amor de Dios y crees que Dios te condiciona su amor, que es incondicional, porque no conoces a Dios y por eso no recibes su amor y te llamas cristiano porque vas a una iglesia cristiana. No tiene sentido. Lo primero que necesitas para madurar en la vida cristiana es saber que Dios te ama, porque si no te amara, te habría dejado donde estabas, como estabas y con los que estabas. Pero porque te ama, te sacó de allá y te trajo acá. Porque Dios te ama.
Y solo una persona que se siente amada por Dios es madura. Y deja de depender del amor imperfecto de los hombres. Y deja de estar llorando porque un hombre le hizo o no le hizo, porque una mujer le hizo o no le hizo. Deja de estar dependiendo del reconocimiento, deja de estar dependiendo de la aprobación, deja de estar dependiendo de la palmadita en la espalda, porque cuando tú no estás segura de que Dios te ama, comienzas a mendigar que alguna persona te ame. ¿Aló? Por eso, la convicción de que Dios te ama trae madurez. Y ese es el primer paso de la vida cristiana. Si el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no es suficiente para que Dios te convenza de cuánto te ama, nada te va a convencer. Y solo te conviertes en una niña caprichosa, inmadura y manipuladora, en un niño caprichoso, inmaduro y manipulador, que le está diciendo todo el tiempo a Dios: si me amas, que esto salga bien; si me amas, que pague la deuda; si me amas, que me devuelvas el ser amado en 7 días; si me amas, que me sane el dolor de la rodilla; si me amas, que mi marido cambie; si me amas, que... Por favor, eso es para cristianos inmaduros que no tienen a Cristo. Pero tú y yo tenemos que estar seguros de que Dios nos ama, o si no, nos hubiese traído hasta aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree... Cristo es la evidencia del amor del Padre. Y si lo que Cristo hizo por ti no es suficiente para que te sientas amado, vas a seguir mendigando el amor de cuanto mendigo se te cruce en el camino. Segundo, diga conmigo, carácter. Y es que dice la palabra: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Diga conmigo, a mi prójimo como a mí. O sea que si no me amo a mí, no tengo que darle a mi prójimo. Y nunca te vas a amar a ti si primero no entiendes cuánto Dios te ama a ti. En los problemas de autoestima, depresión, frustración y ansiedad son el reflejo de personas que no se aman a sí mismas porque no están convencidas de cuánto el Padre las ha amado. Y por eso ves tantos cristianos sin carácter, que no pueden decir no porque les da miedo que se pongan bravos con ella, que no pueden decir no porque me quitan el saludo, no pueden decir no porque entonces me desaprueban, no pueden decir no porque entonces me rechazan, y prefieren en su falta de carácter decirle a Dios no, pero decirle a la prima Rupertina sí. Falta de carácter. Se dicen ser cristianos, pero quieren agradar más a los hombres que a Dios. Y el mismo apóstol Pablo dice: si yo quisiera agradar a los hombres, no podría ser siervo de Jesucristo. Porque significa que estaría buscando en la aprobación de los hombres lo que llene mi falta de aprobación propia, mi falta de valor propio, mi falta de amor propio. Por eso hay muchos cristianos que no son prójimos, porque no tienen madurez y no tienen carácter para decir sí cuando tienen que decir sí, no cuando tienen que decir no, bueno cuando algo es bueno y malo cuando algo es malo. Punto. Eso es carácter. Y tercero, diga conmigo, criterio. Y es que cuando estás segura de que Dios te ama, cuando estás seguro de que Dios te ama, cuando te amas a ti mismo en la medida correcta de amor, que es el amor con el que Dios quiere que tú te ames, ahora sí tienes cómo darle a los demás amor. Pero mientras tú no te sientas amado por Dios y no te ames a ti mismo, lo único que te vas a convertir es en una transacción afectiva, todas tus relaciones. Y entonces yo te amo si tú me amas, yo te perdono si tú me perdonas, yo hago si tú haces, yo cambio si tú cambias, porque no tienes el criterio para tomar decisiones y decir: yo voy a amar lo que Dios ama sin importar cómo me pague, porque lo que me pague no determina mi valor, porque mi valor lo determina el amor de mi Padre. Esa es la esencia correcta del valor. Por eso tú puedes amar a tu prójimo de manera incondicional, porque te conviertes en un instrumento, en un canal, en un referente. Diga conmigo, inspiración, que transmite el amor de Dios a través de tu vida a los demás. Por eso hay tantos cristianos que no son prójimos,
porque ni tienen madurez, ni tienen carácter, ni tienen criterio. ¿Conoce cristianos así? Y el Señor Jesús le pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y sé el prójimo que alguien necesita. Ve, si eres un cristiano de verdad, y sé el prójimo que tu familia necesita. Tu familia no necesita un religioso, tu familia necesita un prójimo. El conocimiento y el cargo del sacerdote no le sirvieron a Dios. Pero era el sacerdote, sí, pero iba para la iglesia. Y estaba tan enfocado en su cargo y en su conocimiento que no tenía la capacidad para escuchar la voz de Dios y ser enviado por Dios para tener misericordia. Y hay muchos cristianos que se jactan en tener un cargo en una iglesia o en tener un conocimiento bíblico y se olvidan de que ser cristiano de verdad es ser luz allá afuera, es ser sal allá afuera, y simplemente se convierten en cristianos de templo. Y los cristianos de templo son unos en el templo y otros en la casa. Y los cristianos de templo solo piensan en pedir, pero se molestan cuando tienen que dar. Diga al que está a su lado, menos mal nosotros no somos así. El levita, ¿tú sabes qué es un levita? Aquí hay muchos levitas, ahí hay muchos levitas. Levitas a la oración, levitas al ayuno, levitas al diezmo, levitas a la ofrenda, levitas a congregarte. Hay muchos levitas. Pero este levita en particular es como se denominaba a toda persona que tenía un cargo en el templo. Y los levitas tenían funciones específicas de acuerdo a sus dones en el templo. Generalmente la primera fue la tribu de Leví, a la que se le dio la adoración. Por eso a los adoradores se les dice comúnmente levitas. Pero levita es todo aquel que tiene una función en el templo. Y este servidor pasó por ahí, pero ni sus dones ni su servicio le sirvieron a Dios. Y es muy triste ver hoy una iglesia cristiana llena de hombres y mujeres que tienen cargos y buscan cargos. ¿Sabes que mucha gente que viene de otras iglesias a esta iglesia se va porque aquí no le ofrecemos cargos? Le ofrecemos un propósito, pero no un cargo. Escúchame, muchas personas tienen conocimiento y eso está bien si lo utilizas para ser un prójimo. Está mal si lo utilizas para compararte con los demás. Por eso el conocimiento envanece, dice la palabra, porque la mayoría de personas que tienen conocimiento lo utilizan para juzgar y no para ayudar, para evaluar y criticar y no para restaurar y transformar. Por eso la iglesia cristiana está pasando por una crisis y lo estamos predicando los miércoles. Porque hay muchos sacerdotes, muchos levitas, pero no hay prójimos. Porque está llena de gente que viene a pedir, pero que se pone brava cuando le toca dar. O se hacen los locos cuando les toca dar. O comienzan a sacar argumentos cuando se trata de dar. Sin embargo, el samaritano, que no iba al templo, que no tenía un cargo en el templo, que no servía en el templo, se terminó convirtiendo en el cristiano que Dios necesitaba. Qué triste que Dios tenga que utilizar a un psicólogo para restaurar a tus hijos. Qué triste que Dios tenga que utilizar a alguien de afuera para bendecir a tus padres. Qué triste que Dios tenga que utilizar a una persona nueva para invitar a otros. Porque significa que quizás estás buscando ser sacerdote o ser levita, pero no te interesa ser prójimo. Este hombre tenía 3 características. Diga conmigo: madurez, carácter y criterio. La madurez que no tenía el sacerdote, a pesar de todo lo que hacía en el templo. La madurez que no tenía el levita, a pesar de todo lo que hacía en el templo. Porque déjame darte otra frase para el Facebook. ¿Les gustan las frases del Facebook? Entonces proyéctelas en su Facebook.
compártalas en su Facebook. A Dios no le sirve que hagas, Dios necesita que seas. A Dios no le sirve que hagas, Dios necesita que seas. Y a mi esposa les envió un saludo, ella está predicando en Cajicá. Y anoche cuando estábamos preparando la enseñanza y nos reuníamos con el equipo de predicadores, mi esposa me decía, mi amor, esta frase no la he logrado encauzar. Y yo le explicaba y le decía, mira, mi amor, el problema es que muchas personas se creen espirituales por lo que hacen, pero con su estilo de vida fuera del templo reflejan que nunca fueron. Porque a Dios no le sirve que tú hagas lo que hace un cristiano, a Dios le sirve que tú seas un cristiano de verdad. Muchos se creen cristianos porque oran. Y aquí ora, pero en la casa órale. Es otro asunto. Leen la Biblia, pero se comportan como si nunca lo hubieran leído. Pasan 3 horas metidos en un cuarto orando y salen a patear hasta el perro. ¿Qué sentido tiene? Hacer lo que hace una persona espiritual, pero no ser una persona espiritual. Eso se llama religiosidad. Por eso a Dios no le sirve que hagas, Dios necesita que seas. Nosotros decidimos con mi esposa amar lo que Dios ama. Y entendimos algo, Dios no te ama por lo que haces, Dios te ama por lo que eres. Por eso Dios te bendice aunque no hagas. El problema es que Dios te bendice aunque no hagas, pero de ahí en adelante lo que haces con lo que Dios te bendice determina si Dios te puede confiar más o no te puede confiar más. ¡Wow! Déjame colocarte 2 ejemplos bíblicos. Me voy a salir un poquito de la prédica, pero es importante que lo entiendas. En el principio creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Génesis 1:27. Pregunto, ¿qué fue lo primero que Dios hizo con Adán y Eva? ¿Los mandó a fructificar o los bendijo? ¿Los mandó a fructificar o los bendijo? Los bendijo. Pero ¿y por qué los bendijo si ellos no habían hecho nada para que Él los bendijera? Porque los amaba por lo que eran. Dios primero te bendice y luego te dice qué hacer con esa bendición. ¡Ay, qué tremendo! Por eso, alguna vez Dios te bendijo, pero tú no hiciste lo que tenías que hacer con la bendición. Y no es que Dios te haya dejado de bendecir, es que Dios no te puede confiar más. Porque solo el que es fiel en lo poco puede ser confiable en lo mucho. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Di conmigo, fue movido. Escúchame, él no se movió, él fue movido. ¡Ay, qué tremendo es eso! Él no se movió, él fue movido. El secreto para ser el prójimo que alguien necesita fuera se fundamenta en dejarte mover por Dios a donde Él te quiere mover. No es moverte donde hay necesidad, es moverte donde hay propósito. Porque hay muchas personas que están en necesidad porque no han atendido su propósito. ¡Wow! Déjame darte esta frase para tu Facebook. Un hijo de Dios no se mueve, Dios lo mueve. A un hijo de Dios, Dios lo mueve. Un hijo de Dios no se mueve solo. No se trata de que vayas a donde tú quieras, de que ayudes a quien tú quieras, de que des lo que tú quieras. No. Dios te mueve a cumplir un propósito en quien hay propósito. Hay muchas personas que están en necesidad porque están rechazando a Dios, porque están usando mal lo que Dios les dio, porque tomaron la decisión de elegir a alguien que no agrada a Dios, y cuando tú eliges a alguien que no agrada a Dios, terminas desagradando a Dios el resto de tu vida. No se trata de elegir a una persona que te agrade a ti, se trata de elegir a una persona que te agrade a Dios, que agrade a Dios. Porque ese que hoy te agrada a ti, mañana te va a hacer sufrir. Pero ese que agrada a Dios, va a cumplir el propósito de Dios el resto de tu vida contigo. El fundamento, hijos, es entender que el samaritano
fue el prójimo porque fue movido por Dios. Diga conmigo, madurez, carácter y criterio. Madurez para dar. ¡Ay, qué tremendo! Se necesita ser maduro para dar. Por eso cuando tú ves una persona inmadura, es la que pide mucho pero da poco. ¿Cómo es una esposa inmadura? Pide y pide y pide, pero no da. ¿Cómo es un marido inmaduro? Reclama, 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 pero no aporta. Esa es una persona inmadura, porque se necesita madurez para dar. Porque una persona inmadura todo el tiempo está esperando recibir. Una persona inmadura siempre se siente víctima, y la victimización es el reflejo de una persona que cree que todo el mundo le debe. Pero se necesita madurez para dejar de recibir y comenzar a dar. Porque la madurez establece un fundamento. Dios me ama y me quiere dar lo mejor. Por eso yo doy, porque al que da, se le dará. Medida buena, remecida y rebosante. Porque mi Padre que me ama me dijo, dad y se os dará. Hay más bendición en dar que en recibir. Porque todo aquel que siembra, a sí mismo cosecha. Y si eso lo dice el Padre que me ama y por amor me quiere dar lo mejor, pues yo dejo de pedir y comienzo a dar. Bueno, excelente. Dale un aplauso al Señor. Pero también se necesita carácter, di conmigo carácter, para saber a quién darle. Porque si no tienes carácter, vas a dar para agradar al hombre. Pero si tienes carácter, vas a dar para agradar a Dios. Por eso escúchame, muchas veces Dios te va a pedir que vayas a darle a personas que tienen. Pero pastor, ¿y por qué le voy a dar si él tiene y no necesita? No, es que tú no le das porque él necesite, tú le das porque tú necesitas. Porque un buen agricultor necesita sembrar su semilla en buena tierra, porque solo la buena tierra produce buena cosecha. Mira la mentalidad de la falta de carácter del religioso. Le da al necesitado, que muchas veces es mala tierra. Por eso esa semilla se pierde y nunca hay cosecha. Pero Dios te manda a dar en buena tierra. Bueno, excelente. Me estoy haciendo entender con esto, hijos. Se necesita carácter para saber a quién darle. Madurez para dar y carácter para saber a quién dar. Sigue ayudando a tu prima Genoveva. Yo no tengo problema con eso. Es tu plata, tú haces lo que quieras. Pero después no vengas a decir, pastor, si yo he ayudado a mi prima Genoveva 3 años, ¿por qué ahora me pagó mal? Pues porque dejaste de ayudarle. Claro, vaya, usted coja a una persona sin madurez y sin carácter. Y religiosa, que se la paje por ahí, todo el tiempo espera dar. Y tú le llevas un mercadito, no, Dios te envió, qué lindo, gracias, qué hermosa. Al otro me le llevas otro mercadito, no, qué linda, eres la mejor, te bendigo, gracias. Al otro otro mercadito, y de pronto si llegó el 5 y no le llevaste el mercadito, ¿qué hubo, prima? ¿Y qué pasó que no ha venido por acá? Yo oro por usted, prima, yo la tengo en mis oraciones, prima, una transacción. Porque así son los inmaduros sin carácter, religiosos. Y el día que no le vuelvas a dar mercado porque te diste cuenta que ahí no era donde Dios quería que tú sembraras tu semilla, te vuelves en la enemiga de tu prima Genoveva. ¿Aló? ¿Les ha pasado o solo me ha pasado a mí? Por eso no se trata de dar. Se trata de tener la madurez para saber qué tienes que dar y el carácter para saber a quién se lo tienes que dar. Pero también el criterio. Diga conmigo, criterio. Para saber cuánto dar. Porque si vas a dar, tienes que tener el criterio para tomar la decisión de dar lo mejor. Dice la palabra que todo el que siembra cosecha, pero el que siembra abundantemente cosecha, pero el que siembra escasamente cosecha. Cuando Dios te da lo mejor. Por eso cuando Dios te envía a dar lo mejor. ¿Dicen amén? El prójimo que viene de parte de Dios para bendecir a otro prójimo, viene lleno de lo mejor. Por eso a ti Dios no te ha dado sobras. A ti Dios no te ha dado añadidura. A ti Dios te ha dado lo mejor.
Verso 34, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¡Wow! Este prójimo que Dios necesita tenía madurez, diga conmigo, para dar. Tenía carácter, diga conmigo, para saber a quién dar. Y tenía criterio, diga conmigo, para dar lo mejor. Y por eso Dios lo usó. Y por eso Dios lo prosperó. Porque tenía para dar. ¡Ay, qué tremendo! ¿Tenía para qué? Mira qué tremendo es esto. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? A uno Dios le vino a reclamar 5, pero no le había dado nada, ¿o sí? Le había dado 5, porque Dios nunca te pide algo que no te haya dado primero. Entonces le dio 5, al otro 2 y al otro 1. ¿Quién dio primero? Dios. Y vino el que le había dado 5 y el que le había recibido 5, ¿qué hizo? Le dijo, te doy los 5 que me diste y te doy otros 5. Tenía para dar. ¿Tenía para qué? Ok. Al que le había dado 2, le dijo, te doy los 2 y te doy otros 2. Porque tenía para dar. Pero el que le dio 1, dijo, no, es que yo tuve miedo porque sé que eres hombre duro, que siembras donde no se gaste y recoges donde no esparciste. O sea, no, la culpa fue del Señor. Porque toda persona improductiva siempre busca a quién culpar. El que no quiere dar, siempre se va a justificar. Para el Facebook, hija, por favor. El que no quiere dar, siempre se va a ¿qué? Por eso el religioso estaba buscando cómo justificarse, porque no quería. ¡Wow! Quería estar metido de cabeza en la iglesia, leer la Biblia, orar, ojalá tener un cargo y servir. Pero no le interesaba dar lo que Dios quería dar a través de él afuera de la iglesia. Escúchame muy bien. Y entonces vino el Señor y dijo, siervo malo y negligente. ¿Siervo qué? Malo y negligente. Quítenle el talento que le di y dénselo al que tiene 10. Porque al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al que tiene, se le dará más. Pero espérate un momentito. Analízalo de esta manera conmigo. Al de 5, ¿cuánto le dio el Señor? 5. ¿Cuánto le devolvió? 10. ¿Qué hizo con los 10? Se los devolvió. ¿A quién se los devolvió? Al Señor. ¿Pero qué dijo el Señor? Coge el talento y quítaselo al que tiene 1 y dáselo ¿a quién? ¿Al que qué? Pero no se los había devuelto al Señor. Es que todo lo que tú das para Dios, el Señor te lo devuelve multiplicado. Dios no se queda con nada porque Dios no es deudor de nadie. Y Dios nunca te pide para restarte, Dios te pide para multiplicarte. Él lo recibió los 10 y le dijo, estás siendo fiel, ¿sabes qué? Toma. Y por otro lado, te devuelve lo que tú le diste. Pero ahora te da más porque eres confiable para ir a la abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, o sea, ¿tiene o no tiene? ¿Y entonces por qué al que no tiene? ¿Tenía o no tenía? Pero no tenía para dar. Y al que no tiene para dar, aún lo que tiene, le será quitado. Porque ¿para qué Dios te va a dar si no lo vas a usar? Dios le da al que usa. Pero al que no tiene para dar, aún lo que tiene, le será quitado. Y al que tiene, diga conmigo, para dar, le será dado. Y dice la palabra, y tendrá más. ¡Wow! ¿Alguien quiere tener más? Entonces tienes que cambiar tu mentalidad. Y tienes que ser el prójimo que alguien necesita. Bueno, excelente. Dale un aplauso al Señor. Por eso tenemos que entender algo, hijos. El prójimo fue el que dio amor.
Y no estaba en el templo, no servía en el templo, pero tenía el amor que no tenían los que estaban en el templo. Uy, qué tremendo es eso. Pero es una realidad del cristianismo. Y al que le caiga el guante, diga al que está a su lado: ¿sí? Escúchame. Muchos se jactan de decir que aman a Dios por su conocimiento. Que yo amo a Dios, por eso estudio la Biblia todos los días. No, yo amo a Dios, por eso cuando puedo, de vez en cuando voy a la iglesia. Si no tengo algún argumento para no ir o alguna justificación para no ir. No, yo amo a Dios, por eso oro. ¿Está bien? No, es que yo amo a Dios, por eso yo le mando besitos por la noche cuando me voy a acostar. Y todo eso pueden parecer cosas que hace alguien que ama a Dios, pero no sirve de nada si con tus acciones demuestras que el amor de Dios no está en ti. Por eso, el amor no es un sentimiento, es una acción. El amor no es un sentimiento, el amor es una acción. El apóstol Juan lo expresa de esta manera: hijitos, no améis de palabra, sino con hechos y en verdad. Es que los prójimos no dicen que aman a Dios, demuestran que aman a Dios. ¡Ay, qué tremendo! Escúchame. Porque de tal manera amó Dios al mundo que... Porque de tal manera amó Dios al mundo que... Ve al que está a su lado: Dios te demuestra que te ama con lo que te da. Porque de tal manera amó Dios que dio. ¡Wow! Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella, que se dio hasta su vida por ella. La manera en que Dios demuestra su amor es dando, y la manera en que tú demuestras tu amor es dando. Lo que Dios te pide que te dé, a quien Dios te pide que te le dé, y dando lo mejor. Madurez, carácter y criterio, lo que se necesita para ser un cristiano de verdad. Un cristiano de verdad no se conoce por sus versículos. Un cristiano de verdad no se conoce por sus cargos. Un cristiano de verdad no se conoce por sus dones. Un cristiano de verdad no se conoce por sus horas de oración. Un cristiano de verdad se conoce por sus frutos, que son las acciones de amor que evidencian que Cristo habita en su corazón. Por eso el amor no es un sentimiento. Rompe eso. Es una acción. ¿Amas a tu esposa? Habla menos y actúa más. ¿Amas a tu esposo? Menos palabras y más acción. Esposas, miren al esposito y dígale: yo veré más acción. Más acción, se necesita más acción. Hipócritas, le dijo el Señor Jesús. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo con sus labios me honra, me dice que me ama. Y no era verdad, porque su corazón está muy lejos de mí. Me hablan de palabras, me aman de palabras, pero sus acciones están muy lejos de demostrarme su amor. Esos son los sacerdotes de hoy. Esos son los levitas de hoy, que no les sirven a Dios o no van a la iglesia porque se sientan amados por Dios, sino porque están buscando una transacción. Por eso no vienes todos los domingos, vienes cuando necesitas. O no te conectas todos los domingos, te conectas cuando necesitas. Porque el cristianismo, para los que no se sienten amados por Dios, es una transacción. Ay, yo voy a ir para que Dios me dé. Ay, yo voy a dar para que Dios me dé. No, ¿sabes qué dice el Señor? Nadie dé por obligación ni por necesidad, porque Dios ama, bendice y prospera al que da por alegría, al que da por gratitud, al que da porque ama al que le dio. ¡Wow! El amor no es un sentimiento, hijos, es un llamado a la acción. Dios necesita prójimos que salgan del templo a dar lo mejor por amor. Pero mira qué tremendo, 2 versículos
Y repite esto conmigo. Vamos a contar cuántas acciones de amor hay. Primero, verso 34. Di conmigo, acercándose. Di conmigo, vendó. Di conmigo, echó. Di conmigo, puso. Di conmigo, lo llevó. Di conmigo, cuidó. Di conmigo, sacó. Di conmigo, volvió a dar. Di conmigo, cuidó. Y di conmigo, pagó de más. 10 acciones de fe. 10 acciones de amor. El prójimo no tuvo que decir, es que yo amo a Dios, yo soy cristiano. Cuando tú tienes que decir con tus palabras que eres cristiano, es porque de antemano sabes que no se nota en tus acciones. Pero un verdadero cristiano, la gente se le acerca y le dice, hay algo distinto en ti, porque se ve en tus acciones. 10 acciones y ninguna palabra. Él no le dijo, Dios, mira lo que estoy haciendo por ti, yo veré. A él nadie le tuvo que decir, pacta. Dios me muestra que estás ahorrando para comprarte una casa o para cambiar el carro, y me dice que si tú traes todo ese ahorro al altar, mínimo 3 de ustedes están haciendo eso, y tenga que les di por la cabeza. Porque Dios no lo está pidiendo, lo está pidiendo un hombre que ve la fe como una transacción. Si tú amas a Dios, ningún hombre tiene que aprovecharse de tu amor pidiéndote algo. Dios mismo te pide porque ve que tú eres maduro, tienes carácter y tienes criterio para dar lo mejor. Tú eres el prójimo que alguien necesita. Di conmigo, yo soy el prójimo que alguien necesita. Dile al que está a tu lado, tú eres el prójimo que alguien necesita. Escúchame, esta generación ya no necesita sacerdotes. Esta generación no necesita levitas. Esta generación necesita prójimos. Y la única razón por la que el Señor permite que se abra senda de valientes, que haya pastores en senda de valientes, que haya líderes en senda de valientes, que haya servidores en senda de valientes, es porque aquí nos estamos preparando para salir a ser el prójimo que alguien necesita allá afuera. Y quiero cerrar con 5 acciones de amor que van a convertirte en el prójimo que alguien necesita, en un verdadero cristiano, en una manifestación andante del amor de Dios. Primera, di conmigo, acercarme. Cuando salgas por esa puerta, acércate a los que están heridos. Al prójimo nadie le dijo, Dios lo movió y él se acercó. Escúchame. Acércate a esa mujer que está llorando en el parque. Acércate a esa vecina que nadie visita. Acércate a ese compañero de trabajo que acabó con su hogar por un error. Acércate a esa mujer que está siendo abandonada por su esposo. Acércate a esa persona a la que Dios te va a mover, porque esa persona no está pidiendo que alguien se acerque. Esa persona le está diciendo, Dios, necesito ver tu amor. Y Dios va a enviar un prójimo lleno de su amor para decirle, aquí está el amor de Dios para ti. Acércate a los que están heridos. ¿Alguien los hirió? Pero Dios necesita enviar un sanador. Un cristiano que represente a Cristo para sanar, para restaurar. Acércate. Deja de vivir un cristianismo tan egoísta y acércate a esas personas a las que Dios te va a mover, que te acerques. Acércate a esas personas que Dios va a colocar carga en tu corazón. Vas a ir por un centro comercial, vas a ir en el Transmilenio y estoy profetizando. Escúchame. Y de pronto vas a ver una mujer y Dios te va a decir, acércate y dile esto. Hazlo. Hazlo. Vas a ir por un parque y vas a ver una joven llorando y Dios te va a decir, siéntate a su lado y dile que Dios la amo. Hazlo. Ay, pero ¿qué dirá? No te preocupes por lo que dirá. Al final va a levantar un día su mirada y le va a decir, Dios, gracias. Y con eso será suficiente. Pero acércate al que está herido, como un día alguien se acercó cuando tú estabas herida. Segundo, di conmigo, cubrir.
cubre sus heridas. Este hombre se acercó y vendó las heridas del que estaba herido. Cubre las heridas de esas personas que están sufriendo. No vayas a meter el dedo en la herida. No vayas a decir, pero se lo dije, por brincona, por irresponsable. No. Cubre las heridas. Los religiosos exponen la herida. Los hijos de Dios cubrimos la herida. Hay tantas personas lastimadas porque fueron heridos a una iglesia y expusieron sus heridas y lo lastimaron más. Porque vinieron heridas y creyeron en el amor de un hombre y expuso su herida y la lastimó más. Cubre las heridas. Aún si es cristiano, con más veras si es cristiano, cubre sus heridas. Gálatas capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo dice: hermanos, si alguno de ustedes es hallado en una falta, si alguno de ustedes cae herido en combate, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. ¿Sabe qué está diciendo? Acérquense y cubran sus heridas. No expongan al que está herido. No juzguen al que está herido. No critiquen al que está herido. No lastimen al que está herido. Porque ya muchos sacerdotes, muchos levitas y muchos mundanos lo lastimaron. Pero necesita un prójimo que se acerque y le vende sus heridas. Nosotros estamos llamados a cubrir, no a encubrir, a cubrir. ¿Y qué diferencia, pastor, hay entre cubrir y encubrir? La verdad. Encubrir es decirle: tranquilo, tú lo hiciste bien, él lo hizo mal. Eso es encubrir. Cubrir es decir: mira, te equivocaste, lo hiciste mal, tomaste una mala decisión, pero no sientas vergüenza, Dios te ama, y de esto que estás viviendo, si pones tus ojos en Jesús, Dios te va a levantar, te va a restaurar y te va a dar una nueva oportunidad, porque eso lo hizo conmigo y sé que lo puede hacer contigo. Eso es cubrir al que está herido. Tercero, dice la palabra: y echándoles aceite y vino. ¡Ay, qué tremendo! Di conmigo: dar. Dales de tu aceite y de tu vino. El prójimo tenía aceite y vino. El aceite representa unción, el vino representa gozo. Por eso esa persona que está herida, acércate, cubre sus heridas con misericordia y dales de tu unción y de tu gozo. Porque si Dios te sacó de donde te sacó, tú saliste con unción y eso te tiene que producir gozo. Dale de tu unción y de tu gozo. Un mercado no los va a cambiar, pero tu unción y tu gozo les va a abrir los ojos a una nueva oportunidad. Dales de tu unción y de tu gozo. Demuéstrales que Dios sí restaura. Mira, Dios te va a rodear de personas que se van a acercar a ti viviendo aquello de lo que un día te hirieron, para que tú los puedas comprender y los puedas amar como Dios te amó a ti cuando estabas en esa condición. Porque solo el que ha sido impregnado de misericordia puede ser movido a misericordia. Por eso los religiosos jamás van a tener misericordia, porque ellos son tan orgullosos que jamás han creído que necesiten la misericordia del Padre. Dales de tu aceite, dales de tu vino, ora por ellos, pon tus manos sobre ellos, llámalos, envíales un versículo bíblico, dedícales tiempo para darles un consejo. Y siempre sonríe, y siempre abrázales, y siempre llévales una palabra de optimismo, porque eso fue lo que Dios usó para levantarte, para restaurarte y para traerte hasta aquí. Y esa unción y ese gozo es lo que los va a ayudar a ellos a recibir el mismo amor que a ti te transformó. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces acércate, cubre y dales de tu unción y de tu gozo. Y el cuarto me impacta. Dice que y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Diga conmigo: el mesón. ¿Sabes qué es el mesón? Diga conmigo: lugar seguro.
Lo que quiso hacer este prójimo con su prójimo fue llevarlo a un lugar seguro, un lugar donde no lo lastimaran, un lugar donde pudiese tener reposo, un lugar donde pudiese tener tiempo para sanar sus heridas y volverse a levantar y volver a empezar. Y ese mesón representa a la iglesia. La iglesia es el lugar seguro donde nosotros podemos ser comprendidos, entendidos, amados, asegurados, restaurados, valorados. Eso debería ser la iglesia. La iglesia no es un lugar para pedirte, la iglesia es un lugar para darte. Y lo que tú das es porque ya Dios te lo pidió. Pero eso es la iglesia. Ese es el mesón, ese es el lugar seguro, donde después de haberte acercado, después de haberles cubierto sus heridas y después de haberles dado de tu unción y de tu gozo, tú los puedes traer para que ellos estén seguros mientras terminan de sanar, de madurar, de desarrollar su carácter y de ejercer su criterio. Llévalos al lugar seguro y cuida de ellos. No es solamente traerlos, no es solamente invitar a alguien, es cuidar de ellos por un tiempo. Es pasar a recogerlos algunos domingos, es llamarlos y preguntarles cómo están entre semana. Él no fue y lo botó al lugar seguro y mira a ver mesonero qué hace con el hombre. Él lo trajo y lo cuidó por un tiempo. Si Dios te va a usar como el prójimo que alguien necesita allá afuera, tú te vas a acercar, lo vas a cubrir, le vas a dar de lo tuyo, de tu unción y de tu gozo, pero también lo vas a traer al lugar seguro y vas a cuidar de él, vas a cuidar de ella. Yo no te pido que traigas muchos, pero sí te pido que traigas a alguien, porque traer a alguien significa que estás haciendo tu tarea allá afuera, que estás siendo el prójimo de alguien allá afuera. Y por último, y esto me impacta y con esto quiero terminar, el hombre le dijo: cuídamelo. Perdón, al otro día al partir, dice acá, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamelo, cuídamelo. Aquí te pago por todos estos días que nos hemos quedado aquí él y yo. Aquí te pago por todo lo que hemos comido y lo que nos hemos alimentado él y yo. Aquí te pago por todos los servicios que hemos gastado él y yo. Pero cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Diga conmigo: de más. Acércate, cubre, dale, llévalos. Y cuarta acción: invierte en el lugar seguro. Invierte en el lugar seguro por lo que recibes tú. Y atrévete a invertir de más por lo que van a recibir aquellos a los que Dios te va a usar para traer. Este prójimo sabía que era correcto pagar lo que él había recibido. Y tú tienes que invertir en el lugar seguro por ti. Tú inviertes en el lugar seguro para que haya alimento en el lugar seguro, para que se puedan abrir las puertas del lugar seguro, para que pueda haber aceite y vino en el lugar seguro. Por eso tú te comprometes con la iglesia. Escúchame. Esta semana hablaba con algunas personas, algunos pastores que están pasando por muchas crisis y algunos de ellos van a cerrar sus iglesias. Y yo solo pensaba en una cosa: ¿qué pasa si un día cerramos Senda de Valientes? ¿Sabes quiénes son los primeros que van a protestar? Los que nunca invirtieron, porque nunca valoraron el lugar seguro. Invierte en el lugar seguro, porque si tú no inviertes, que eres el primer beneficiado, entonces ¿quién va a invertir? Invierte en el lugar seguro por ti, por lo que tú recibes, por lo que representa este lugar para ti. Pero atrévete a invertir de más por lo que otros van a recibir también en este lugar seguro. ¿Y sabes por qué es seguro? Porque yo nunca te pido, pero Dios siempre te pide. Y todo lo que tú has traído a este lugar seguro
ha albergado a muchos otros prójimos, porque esta iglesia de Bogotá ha sido el lugar seguro que ha dado origen a otros lugares seguros. Nosotros jamás tomamos para nosotros. Nosotros siempre buscamos cómo invertir en el propósito que Dios tiene con otros. Si no, pregúntale en Montelíbano cuando vamos. No les pedimos nada, pero tratamos de darles lo mejor de nosotros. Hay proyectos en Montelíbano hermosos. Hay personas que ya están diezmando en Montelíbano. ¿Y sabes por qué? Porque ellos quieren cuidar allá un lugar seguro. Ellos también quieren tener allá un lugar seguro como el que tú tienes acá. Invierte en el lugar seguro y atrévete a invertir de más para que otros también puedan disfrutar de ese lugar seguro. Un día, una mujer estaba comprando ropa en un almacén. Algunos ya me la han escuchado, pero creo que es propicio para este momento. Y estaba midiéndose unos zapatos cuando de pronto se vino un aguacero de esos que está cayendo por estos días. Y ella miró por la ventana y dice: uy, qué aguacero, menos mal yo estoy aquí adentro, segura, protegida. Pero de pronto a través de la ventana vio al frente en la panadería un niño que estaba descalzo, tenía su pantaloncito roto y una camiseta vieja. Y estaba en medio de la lluvia, pegado a la ventana de la panadería, empapado, pero pegado a la ventana de la panadería, mirando cómo servían el chocolate caliente y el pan caliente. Y parecía que eso lo llenara a él. Y esa mujer miró y le dijo al hombre: espera un momento, tengo que hacer algo y ya vengo por los zapatos. Y él le dijo: pero ¿cómo va a salir si está lloviendo? Y ella le dijo: créame que en este momento no me importa la lluvia. Alguien me necesita. Y salió del almacén, cruzó la calle en medio de la lluvia y tomó al niño de la mano y le dijo: ven conmigo, yo te quiero dar una taza de ese chocolate. Y entraron a la panadería y el mesero se alertó cuando vio al niño y miró a la mujer como diciéndole: ¿la está molestando? Y ella le dijo: no, él viene conmigo y se va a sentar en mi mesa y yo voy a pagar su cuenta. Y se sentó y le dijo al niño: pide todo lo que quieras, chocolate, queso y todo el pan que te puedas comer. Y al final, cuando pagó la cuenta, le pidió una bolsa de pan para que llevara para su casa. Y lo tomó de la mano y le dijo: pero no te vayas todavía, acompáñame al frente. Y cruzó y entró al almacén con el niño y le dijo al hombre que le estaba atendiendo: hazme un favor, yo quiero que me le escojas 2 pares de tenis al niño, 2 sudaderas al niño y 4 camisetas, la que a él le guste. Y estaba el niño sentadito y el hombre le estaba midiendo los tenis. Y de pronto el niño voltea a mirar a la mujer y le dice: señora, ¿yo le puedo hacer a usted una pregunta? Y la mujer le dijo: claro, papito, pregúntame. Y el niño la miró y le dijo: señora, ¿usted es la esposa de Dios? Y ella, con lágrimas en sus ojos, le dijo: no, señor, yo no soy la esposa de Dios, solo soy una de sus hijas. Allá afuera hay alguien que necesita un prójimo, y tú eres el prójimo que alguien necesita. Yo me encargo de que aquí adentro siempre haya alimento para ellos. Yo me encargo de que aquí adentro siempre haya aceite y vino para ellos. Yo me encargo de que aquí adentro siempre haya un ambiente correcto para ellos y para ustedes. Pero ustedes encárguense de mostrarles allá afuera el amor con el que Dios los ha amado a ustedes aquí adentro.